playa de Celestún, la expedición Ruta Quetzal BBVA continúa su aventura por la península de Yucatán en México, siguiendo el estudio de la legendaria civilización maya. Nuestro destino, la ciudad de Uxmal. El nombre de Uxmal significa 3 veces construida o 3 cosechas y fue la ciudad más importante de la región Puc. Aquí llegan los españoles muy pronto, ¿no? Llegan en 1500 y pico, ya se conoce esta ciudad. Esta ciudad está deshabitada, por supuesto, y como no entienden los edificios ni su función, les ponen lo que ellos piensan que son. A esta pirámide le llaman el adivino. Ellos se imaginan usos, ¿no? Pero el nombre real de esto no sabemos cuál es. Una buena parte de las grandes pirámides mayas se construyen unas por encima de otras, como si fueran capas de cebolla. Se hace un basamento de pirámide y se coloca arriba el templo. Cuando ese templo deja de estar en uso, se construye uno que lo forra literalmente con otra pirámide y le construyen otro arriba. Aquí se ve muy bien la superposición, fijaros bien, este tiene un gran basamento. Los basamentos son estas grandes moles de piedra que hay, que para construirlos y para resolver las presiones, las tensiones tan fuertes, lo que hacen los mayas es hacer paredes interiores que van limitando las presiones que tienen del relleno de la piedra, que es para reventar. Si veis ahí en la parte de arriba hay como una choza, veis un hueco con una techumbre. Este va a ser un rasgo muy característico del Puc, la decoración por chozas, totalmente distinto. La decoración en Calakmul es con estuco, aquí es con mosaico de piedra y eso define el estilo Puc. Su configuración urbana está definida por una muralla defensiva que mide alrededor de 5 kilómetros, pero que sin embargo no evitó que hacia el año 875 después de Cristo fuera ocupada por los mayas procedentes de Chichén Itzá. Sin ninguna duda tenían un conocimiento de topografía brutal y realmente de técnica arquitectónica, volumetrías y todo eso, ¿no? Porque claro, esto no se hace... o crear una pirámide de 40 metros de altura no se hace tan fácilmente. Seguramente utilizaron poleas. Se dice que no se conoce la rueda, se conoce la rueda y el movimiento de la rueda, lo que no es, se emplea para caminos, porque si no tenemos animales de tiro tenemos que tirar del carro y de la carga. A diferencia de la mayoría de las demás ciudades prehispánicas, la disposición de las estructuras de Uxmal no parece seguir un orden geométrico y los edificios están orientados en relación con fenómenos astronómicos, como el ascenso y el descenso de Venus. Los ritos son muy variados y depende de para qué se hace el ritual. Es decir, hay rituales para la guerra, para celebrar una batalla que se ha vencido, hay rituales para resolver sequías, hay rituales para recibir embajadas hacia el exterior y cada uno de ellos tienen un estilo. Aquí, en este caso, ¿cuál es la decoración esencial de este edificio? Estos mascarones, que son los del dios de la lluvia, que además, cuando le da el sol rasante, parece que es una serpiente que va bajando. La lluvia es una preocupación muy grande aquí. El agua, no hay agua. El agua es subterránea, la capa de roca es tan profunda que no pueden hacer pozos, no tienen tecnología para hacer pozos. Por eso la lluvia es fundamental, y por eso las advocaciones permanentes a la lluvia. ¿Nos podría explicar un poco cómo se jugaba al poc-tapoc, al juego de pelota? Bueno, podemos elucubrar muchas cosas o podemos interpretarlo según las narraciones del siglo XVI. Sí aparecen con yugos, con palmas, golpeándolos con las caderas, con los codos, pero en realidad, ¿cuántos puntos, cuántos jugadores, quién gana? Tenemos juegos inmensos de largos y juegos muy pequeños, entonces seguramente los equipos no se conforman igual. Hay mucha variación y eso nos hace dudar acerca de... El juego de pelota se jugaba de esta manera.
Lo que sí sabemos es que hay gente que se ejecuta como consecuencia del juego de pelota y que se ejecuta a la gente que ha perdido en una batalla y ha sido capturada. Generalmente, si se pueden, a personajes importantes que tengan nombre y título, es decir, hemos matado al conde de tal sitio que es el dueño de tal lugar. En 1673 fue hacienda de un español, que la dedicó primero a la cría de ganado y después lo dedicó a la explotación de maíz, pero sobre todo de caña de azúcar. Y así se mantuvo durante mucho tiempo, de tal manera que cuando vienen los primeros exploradores, esto es de un hacendado, es de un español. E incluso en esa hacienda, en los salones de esa hacienda, había una gran escultura maravillosa del señor de Uxmal, que estaba sentado en su trono y todo eso, ¿no? En la impresionante ciudad maya de Uxmal tuvimos la oportunidad de saborear lo que debía ser vivir en esa ciudad en los tiempos mayas. Y sobre todo, gracias a Andrés Ciudad, que nos transportó a esa época, a cómo vivían los mayas y cómo hacían sus rituales en una ciudad con un estilo puc diferente de todas las pirámides mayas que están en la península de Yucatán. Desde la ciudad maya de Uxmal partimos hacia Campeche, la capital del estado del mismo nombre, y que durante siglos sufrió el ataque de los piratas. Antes de ir a Campeche, yo no sabía a qué íbamos. Dije, una pirámide más, no sé. La cosa es que llegamos allá y era una ciudad, pero no era como cualquiera. Bueno, era una ciudad en el mar y era una ciudad amurallada. Porque antiguamente llegaban los piratas y yo nunca había estado en una ciudad que hubiera tenido piratas. Entonces fue sorprendente, fue muy, muy bonito. La gente, cuando llegamos, fue muy cálida, nos recibió muy bien. Todo fue genial. Campeche, antiguo puerto estratégico en el intercambio comercial entre el Nuevo Mundo y España, fue asediado por piratas y corsarios franceses, ingleses y holandeses, ávidos de oro y plata, pero sobre todo a la búsqueda de una de las riquezas que mayor ambición despertaba, el palo de tinte. Conocido como la madera que sangra, era un elemento indispensable en la industria textil inglesa, un colorante natural que únicamente se producía en las tierras españolas del Nuevo Mundo. En 1663, los piratas atacaron Campeche, arrasando la ciudad y exterminando a todos sus habitantes. Hola, soy Benjamín Parada y la expedición ha llegado a Campeche, una ciudad colonial típica del siglo XVI. Nos encontramos en el casco histórico donde la expedición va a iniciar su recorrido por esta ciudad. Ricardo, nos encontramos en la plaza principal de Campeche. ¿Qué edificios son los más característicos que la rodean? Tenemos la catedral, que es el edificio más representativo aquí en Campeche. Tenemos lo que es la biblioteca, que ahorita funciona como museo y antiguamente contenía lo que era la milicia, la aduana y el Palacio de Gobierno. Asimismo tenemos el Centro Cultural Casa número 6, que es una casa que se tiene desde la fundación de Campeche. Son muy importantes y le dan una bonita vista aquí lo que es el parque, que es el centro
de la vida cotidiana campechana. Aquí mucha gente viene a reunirse, a pasar el rato, y como ves es un área bastante tranquila, bastante bonita, donde mucha gente todavía lo utiliza como punto de referencia. Hola, soy Diana de México y nos encontramos con mi compañera Keila, que también es de México, de la ciudad de Campeche. Y la duda que tenemos es por qué los edificios son de diferente color cada uno, o sea, ¿qué se debe o por qué es? Bueno, en la época colonial existía una moda de pintar cada edificio de un color diferente. Con el paso del tiempo, esto se volvió una costumbre y en la actualidad se ha declarado como una ley en el estado pintar las casas que están en el centro histórico de diferentes colores como se acostumbraba antes. Y pues actualmente, como ya es patrimonio cultural de la humanidad, tiene que estar renovado, tiene que estar bien, que se vea bien para todos los turistas que vienen a visitarla. Esa es la razón. Ricardo, ¿en qué año y con qué finalidad se construyó la fortificación de Campeche? La fortificación de Campeche se empieza a finales del siglo XVII con la finalidad de proteger de los ataques piratas. Y esta que tenemos actualmente es la tercera construcción, la tercera etapa constructiva defensiva, que es un hexágono irregular con 8 baluartes unidos por lienzo de muralla, con la finalidad de proteger el puerto. Era entrada y salida de productos, ¿no? Ya se llevan cerca de 200 años de ataque piratas, entonces ya era una manera de proteger a la población. Empezamos nuestro recorrido por el fuerte de San Miguel. Los españoles iniciaron su construcción en 1771 y hoy en día es uno de los edificios más representativos de la ciudad. Acabamos de llegar al fuerte de San Miguel de Campeche, un fuerte construido para el año 1779 con el fin de proteger la ciudad de San Francisco de Campeche del ataque de los corsarios. Estamos en un lugar que tiene una forma de planta cuadrangular con un foso que lo rodea para los ataques por tierra. Cuenta con 12 cañones de calibre 24 que están ubicados a un cuarto de legua de la plaza central de la ciudad con el fin de defender toda el área de los ataques de los corsarios.
dejamos la capital del estado para dirigirnos a Ezná, el mayor sitio arqueológico de Campeche y una importante capital maya que estuvo habitada durante 2 milenios. Hemos llegado a Ezná, la antigua capital de los Itzáes durante el periodo clásico tardío. Soy Mar Villora, rutera de Valencia, España, y estamos aquí en las ruinas mayas de Ezná. Como nos ha explicado Andrés Ciudad, aquí presente con nosotros, se fueron construyendo progresivamente. Esta ciudad en concreto se construyó a lo largo de una gran secuencia y estuvo ocupada como asentamiento importante desde el 450 hasta 1200, 1300 después de Cristo. Mantiene unas características propias del estilo Puuc, aunque ya anuncia algunos rasgos característicos también del Petén. Es una ciudad que se organiza en torno a grandes plazas, en torno a grandes espacios que están seccionados, y lo que significa es que está alojando a la élite política y administrativa que controló un territorio importante. Ezná tiene además 30 estelas documentadas que narran la historia de sus gobernantes. Esto es una ciudad independiente, políticamente autónoma y que tiene su territorio. Hola, mi nombre es Vanessa, soy de México y bueno, estamos aquí en la gran acrópolis de Ezná. Cuéntanos, Andrés, ¿qué es este lugar? Las acrópolis son los centros de poder de las ciudades. Son los lugares que concentran el poder político y ritual normalmente, ¿no?, de las ciudades. En este caso, Ezná tuvo 2 acrópolis, una más pequeña y esta que es la principal, que está definida por un espacio rectangular que tiene un altar en el centro, en la parte oeste por 2 templos, en el norte y el sur otros edificios escalonados tipo templo, y en la parte este el edificio más importante, que es esta secuencia de 4 pisos de palacios que se van retranqueando para formar una pirámide, ¿verdad? Y que en un momento determinado, igual que ocurre en otras ciudades Puuc, dejan de funcionar como tales palacios, o por lo menos parcialmente dejan de funcionar, y se construye una última escalinata y un templo en la parte superior. En esta zona los mayas llevaron a cabo la construcción de uno de los proyectos hidráulicos más avanzados y ambiciosos. Se erigió un eficiente sistema de captación y almacenamiento de agua de lluvia en una de las zonas más secas de Yucatán. Esta red de canales construidos en forma circular cumplía varias funciones: economizar el agua de lluvia en la temporada seca, desaguar la ciudad durante el periodo de lluvias y ofrecer cierta medida defensiva a la población. Nos encontramos en el Templo de las Mascarones, que es un templo dedicado a la deidad del sol. Este templo se divide en 2 partes, separadas por una escalera central. En primer lugar, allí vemos que se representa al sol en el amanecer y en esta parte el sol en el ocaso. Al contrario que otros templos, este no está dedicado a la deidad de Chac, porque aquí disponían de más recursos de agua y por tanto no dependían únicamente de las lluvias para cosechar. Estamos aquí en la pirámide de los 5 pisos y estoy viendo una serie de jeroglíficos. ¿Nos podrías explicar cosas sobre ellos y su significado? Sí, los jeroglíficos es algo muy importante dentro de la tradición mesoamericana, en realidad dentro de la historia de la humanidad. Hay muy pocas civilizaciones que hayan inventado un sistema de escritura y Mesoamérica es una de ellas. Los mayas fueron seguramente el exponente máximo de ese sistema escriturario. Son glifos que son alfabéticos y también logográficos y pictóricos, y por regla general, como en este caso, en estas escalinatas, nos hablan de la vida de los reyes, de los nacimientos, de las entronizaciones, los matrimonios, las batallas importantes que tuvieron, los rituales que hicieron, y otros, por ejemplo, los códices nos hablan ya de almanaques, astronomía, es decir, son textos que tienen otro tipo de contenido.
Esto es una alpaca, pero todo el mundo piensa que es una llama, así que se llama la alpaca llama. Y es una alpaca que tiene Facebook y viaja por el mundo y se saca fotos en cada lugar que va para mostrarle a la gente el mundo desde el punto de vista de una alpaca. ¿Qué pasa aquí? Cascabel. ¿Y por qué estás tú tan relajado ahí pegado? Para atrás. ¿Crees que es peligroso, chica? Espero que sí. Ahorita la serpiente está durmiendo. Sí. ¿Sí? Si cuando despierte se va a poner Entonces, la cuando leche. despierte con tanta gente, con tantos olores, va a tirar adrenalina. Muy bonita. Nunca había visto una serpiente así tan de cerca y es muy guay verla así en su estado natural. ¿Está muerta? No, está viva. Cuando está en forma de S, está listo para picar. En la defensa, ¿Pero ya qué no. hace? ¿Se lanza lejos? Sí, claro, sí. ¿Y muerde? Claro, sí. ¿Y qué hay que hacer? ¿Irse directo al hospital? ¿Sí? ¿O morirse? El antídoto, no, depende. Si te pica una vena que va al corazón, pues no creo que aguantes tanto. Al picarte, se te entume la lengua, te pone verde los labios, te raja, te empieza a salir sangre. Es muy venenoso el cascabel. Sí. Claro, si tenemos antídoto, pues se cae muy rápido. Nada más se neutraliza el veneno. Bueno, es que hay una serpiente cascabel pequeña y entre más chiquitas son más venenosas. Y pues bueno, si muerde a alguien en una vena que llega al corazón puede provocar la muerte. Por eso es muy peligrosa y hay que preferir alejarnos de ella. ¿Te está poniendo un poco nervioso esta situación de estar tanta gente alrededor? Sí, porque desconocen el efecto que puede tener y puede llegar a ocurrir un accidente que puede ser fatal. La cascabel es muy típica de México. Sí, hay muchas especies de serpientes aquí, pero hay que tener cuidado con las más venenosas como esta. No, depende. Es que estos cascabeles no andan solos, andan 1, 2, 3 más. Entonces puede estar guardado por ahí en las hojarascas, en las piedras o abajo. Prepárate para correr. Bueno, pues la dejamos entonces, ¿no? Sí, la dejamos porque ya se va que lo vayan guiando ahí. la selva. Pues después de todo el día de calor que pasamos los ruteros, la verdad es que fue una experiencia increíble, que estoy 100% segura de que no se nos va a olvidar a nadie y que va a perdurar en nuestras memorias. La ruta para mí, que entonces cuando yo lo hice se llamaba Aventura 92, cambió por completo mi vida, porque me di cuenta con el tiempo que los valores que me enseñaron en la ruta he sido capaz de aplicarlos en muchas ocasiones. Es decir, lo que yo soy hoy, lo que soy como persona, empezó a fraguarse de alguna manera durante mi adolescencia en Aventura 92. Creo que todo se podría resumir en la palabra amistad, porque bueno, 26 años después de aquella experiencia yo sigo manteniendo amistad desde entonces. Creo que son lazos de amistad muy fuertes y ojalá y no me equivoque, pero creo que van a durar toda la vida.